No hace mucho tiempo podría parecer ciencia ficción. Un órgano de una persona fallecida puede seguir vivo en otro cuerpo y de esa manera salvar la vida de su nuevo huésped. Es una situación que encaja bien con la expresión inglesa win-win, que significa que ganan ambos lados. Desde un lado se recibe algo de consuelo porque una muerte tendrá una utilidad y porque los llantos de un lado son abrazos de alegría, sonrisas y esperanzas al otro lado. Esta curiosidad de saber si se podía pasar un órgano de un individuo a otro comenzó a explorarse en animales. Ayudó mucho el procedimiento de suturar vasos sanguíneos del francés Alexis Carrel, por el que ganó el premio Nobel en 1912. Pronto se supo que los órganos eran rechazados si no había cierta compatibilidad entre el donante y el receptor. El trasplante que realizó Joseph Murray entre dos hermanos gemelos en 1954 en Boston y que no causó rechazo alguno, confirmaba estas observaciones. Fue un trasplante de riñón y fue el primero de la historia. Se estudiaron las causas de los rechazos. Se supo que no todos los órganos son igual de exigentes en la compatibilidad entre donante y receptor y que con la administración de inmunosupresores se podían combatir estos rechazos. En la década de los 60 ya se realizaron trasplantes de hígado, corazón y páncreas. Los trasplantes de corazón fueron particularmente mediáticos. En 1967, un médico sudafricano, Christiaan Barnard, logró el primer trasplante de corazón. Pocos meses después del primer trasplante de Barnard, en la España franquista de 1968, el ambicioso yerno de Franco, Cristóbal Martínez Bourdieu, era cirujano e hizo un trasplante, según cuentan, algo forzado, a un fontanero gallego de 41 años que vivía en Madrid. Se anunció en prensa a bombo y platillo el éxito de la operación, pero Juan Alfonso, que así se llamaba el gallego, falleció a las 27 horas dejando en ridículo mundial la celebración prematura del trasplante y tirando por tierra el golpe de prestigio que pretendía el régimen. Afortunadamente, España se ha recuperado de ese ridículo forzado por un ególatra que no estaba preparado para hacer trasplantes. Desde hace más de 30 años, España es líder mundial en trasplantes realizados, con cifras actuales de unos 122 trasplantes por millón de habitantes. Así, por ejemplo, en 2023 se realizaron en España 5.861 trasplantes, de los cuales 3.688 fueron de riñón, 1.262 hepáticos, 479 pulmonares, 325 cardíacos, 100 de páncreas y 7 intestinales. Y dentro de España, la región de Murcia lleva años siendo protagonista y con frecuencia líder en las estadísticas de órganos trasplantados. El invitado de este episodio, Mario Rollo Villanova, es médico intensivista y coordinador de trasplantes del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. El conocimiento científico, particularmente en el tema de los rechazos inmunológicos, ha sido fundamental para avanzar en los trasplantes, pero hablando con Mario, uno se da cuenta de que la guinda del pastel en los progresos de la ciencia la pone la buena voluntad de las personas. Donar un órgano es algo altruista, pero el altruismo en los trasplantes no acaba ahí. Necesita de profesionales tan apasionados y comprometidos con su trabajo como Mario y su equipo, para que el conocimiento no quede escondido en revistas especializadas y sirva para mejorar la vida de las personas. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Mario, voy a empezar describiendo dónde estamos y cómo estamos. Cerca del Mar Menor, en Santiago de la Ribera. Estamos a finales de agosto, pasando calorcico, y hemos pasado un rato buscando a ver en qué punto nos poníamos de la casa que corriera un poquito de aire. Y bueno, estamos aquí tomándonos un granizado. Y esta conversación viene gracias a una cena que tuvimos hace un mes o así, donde compartiendo ahí unos vinos
empezamos a hablar del tema de los trasplantes y claro, contabas cosas tan interesantes que ya te dije, Mario, tengo que abusar de ti, de tu confianza para hablar contigo despacio de esto y grabarlo porque creo que es algo muy, muy interesante. Así que, de entrada, gracias por aceptar esta encerrona Gracias a que ti. te he hecho. Bueno, decir que Mario Rollo Villanova es coordinador de trasplantes de La Risaca, que es el hospital principal de Murcia, y también eres médico intensivista de la UCI. Por lo tanto, tienes una vida laboral ya bastante intensa, ¿no? Si ya trabajar en la UCI es algo bastante intenso, pues encima coordinar trasplantes en un hospital como La Risaca, que es inmenso, y que encima creo que durante varios años habéis estado batiendo récord de cantidad de donaciones, pues esto te mantiene muy entretenido y sobre todo una cosa que me preguntaba, emocionalmente esto tiene que tener un impacto muy fuerte, ¿no? Porque un día en la oficina puede ser un día de una persona que fallece y que has estado hablando con ella y que después, al día siguiente, esa tristeza se transforma en una alegría porque has dado una vida por un trasplante, ¿no? Coméntame lo primero, cómo llevas estas emociones y si quizá eso es algo que has sabido controlar con el tiempo o se entrena o cómo se hace. Bueno, yo decirte que primero agradecerte la oportunidad porque a mí tengo la suerte de que aparte de que me gusta mucho mi trabajo, también me gusta mucho hablar de él, porque me parece que de verdad es muy bonito, muy impactante y me gusta mucho hablar de él y hablo mucho pues tanto profesionalmente en el trabajo como luego en la calle con los amigos o la familia o con quien sea porque realmente es un tema que me gusta mucho. Es cierto lo que tú dices de que cualquier sanitario y sobre todo los sanitarios que trabajan con críticos, pues es verdad que se enfrentan a la muerte todos los días. Y la muerte implica, la mayor parte de las veces, una tragedia en una familia, en un individuo y en el mundo de esa persona. Entonces es verdad que eso sí, el fallecimiento, el sufrimiento de la enfermedad y la enfermedad grave, pues siempre implica una carga emocional de la que con el tiempo yo creo que todos los profesionales nos hacemos una coraza, porque si no, si te llevaras a casa todos los casos y todas las emociones con las que empatizas, estarías todo el día llorando. Claro. Entonces aprendes a desarrollar cierta coraza, no es que no te duela, no es que no empatices, pero poco a poco haces pues una coraza que te permite seguir viviendo, ¿no? En cuanto al tema de los trasplantes y la donación, es un tema que va detrás de esa desgracia. Es decir, es una persona que ya ha fallecido porque ha tenido un accidente de tráfico, una hemorragia cerebral, por el evento que haya sido, ya ha fallecido, eso ha ocurrido previamente y cuando nosotros nos avisan o cuando nosotros detectamos que una persona ha fallecido o está a punto de fallecer, digamos que ese mal trago y ese dolor ya ha acontecido. Es decir, nuestra parte viene detrás. Es ahora su familiar, su mujer, su hijo, su marido ha fallecido y detrás de esto viene la oportunidad de que de ese fallecimiento se saque algo bueno. Quiero decir, por supuesto, a quien más ayuda es a la persona que recibe el órgano y le salva la vida o mejora su calidad extraordinariamente. Pero es que también ayuda a la familia de que lo ha perdido y es lo que me parece más bonito de esto, ¿no? Que del dolor de una persona que ha perdido a un hijo, a una madre o a un familiar, puedes sacar que le ayudes a pasar ese dolor. Sí, porque me decías que los porcentajes de familiares que están a favor de esto, o no solo familiares, sino incluso los propios pacientes con los que se habla, ¿no? Antes de... Claro, tú a un paciente en estado terminal se lo tienes que explicar, decir, mira, esta es la situación, pero el porcentaje de gente que está a favor de esto es altísimo. Habitualmente en España ronda en torno al 85% de la gente que quiere donar o que está a favor de la donación o que consiente la donación. Pero la donación es que ayuda al que recibe el órgano, ayuda a pasar el duelo a los que han perdido al familiar. Y muchas veces luego nos lo dicen ellos mismos cuando hablamos con ellos que les consuela 6 meses después pensar, pues mi madre falleció, pero un riñón de ella o el hígado de ella ha dado vida a otra persona y algo de ella continúa viviendo. Le da cierto sentido de trascendencia a ese fallecimiento. Sí, ¿esto es algo totalmente confidencial? O sea, los familiares del fallecido, de la persona fallecida, ¿saben a qué persona ha ido? ¿O en algún momento esto se libera? Legalmente no se puede decir. Legalmente hay que preservar la confidencialidad. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que a la gente le gusta saber pues pequeños datos que no permiten identificar, como por ejemplo, pues han sido válidos 4 órganos. De los 7 que examinamos de su familiar fueron válidos 4. Y 2 se pusieron en Murcia y 2 se mandaron al resto de España. Se les pueden dar algunos datos así muy vagos para que no permitan identificar a los receptores, pero sí que se da alguna información muy, muy superficial.
Se han dado ciertos casos, sobre todo con niños, con órganos así como el corazón y tal, pues que una madre que pierde un crío de 4 años y que quiere saber a qué otro niño le han puesto el corazón, y se han dado casos fuera de nuestro país, sobre todo de pues que luego las madres van a buscar al otro niño que ha recibido el corazón de su hijo y quieren oír el corazón o quieren abrazarlo. Se pueden generar situaciones incómodas. Entonces, la donación es altruista y es totalmente anónima y tiene que ser así para que funcione bien. Claro. Y tú, viniendo de donde vienes, que vienes de estar muchos años en la UCI, obviamente estás en una posición privilegiada para detectar qué personas son las que realmente pueden ser unos buenos donantes de órganos. ¿Qué personas son esas? ¿Qué tipo de muertes en la UCI son susceptibles o favorables para los trasplantes? Porque imagino que alguien con una infección, que muere de una infección muy grande y tal, eso que puede afectar a los órganos, quizá no sea válido, ¿no? Exactamente. Yo creo que en la UCI es donde más fallecimientos hay de gente, más que en una planta de hospitalización y más que en el domicilio de una persona. Y es verdad que se anticipa y ves venir cuando alguien tiene un pronóstico muy malo, pues que es probable que fallezca en los próximos días. Hay 2 tipos de donación. La donación clásica, que lleva toda la vida, que es la donación en muerte encefálica, que es cuando la persona tiene un daño neurológico tan grave que su cerebro deja de recibir flujo sanguíneo y su cerebro muere. Realmente en la cabeza es donde existe la conciencia del individuo, la manera de ser y donde existe todo. No puede funcionar el cuerpo si el cerebro no funciona. Entonces, artificialmente somos capaces de soportarlo y de tenerlo con latido cardíaco durante unas horas que nos permitan organizar la donación. Esa es una donación que lleva pues muchas décadas en nuestro país y en el mundo y es la donación más clásica y más convencional. Sí, perdona que te diga, esto quizá es una tontería, pero las películas un poco nos han engañado respecto a qué es la muerte, porque estaba pensando, la imagen que tienes en una película de cuando una persona fallece en un hospital es que el corazón deja de latir, pero me estás diciendo que eso no es la muerte en realidad es la muerte cerebral, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Eso es una consecuencia subrogada de que se pare el corazón. Es decir, la única manera que existe de morir es que no llegue sangre a tu cerebro, es la única manera. Lo que ocurre es que cuando tu corazón se detiene, deja de enviar sangre al resto del cuerpo y no llega sangre al cerebro. Pero tú no te mueres porque el corazón se detenga, te mueres porque no entra sangre en tu cerebro. Pero si artificialmente yo soy capaz de bombear sangre en tu cerebro, yo te puedo mantener vivo. Digamos que también se ve mucho en el cine, ¿no? La típica película de ciencia ficción donde hay una cabeza metida en una pecera y esa cabeza está conectada con 2 tubos y esa cabeza está hablando y está viva, ¿no? En el futuro podría ser una realidad, ¿no? Quiero decir, una cabeza que es capaz de tener sangre entrando y sangre saliendo es una cabeza que puede seguir viviendo y podría ser un individuo, un cerebro, una boca hablando. Al revés no, o sea, un cuerpo sin un cerebro no se puede manejar. Interesante. Entonces, la muerte cerebral es cuando por un golpe directo en el cerebro, una hemorragia, un tumor, un infarto, deja de entrar sangre en el cerebro y mueres. Es verdad que cuando se llega por criterios neurológicos, ves que el cerebro no funciona y dices que una persona está fallecida. Otras veces por criterios circulatorios, pero la misma muerte, porque no llega sangre al cerebro. Y es cuando ves que no hay circulación sanguínea en ese cerebro, porque se ha detenido el corazón o por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, ahora es verdad que, por ejemplo, cuando imagínate un paciente con una fibrosis pulmonar, que lo que no puede es respirar, pero tiene sano el corazón, el cerebro, los riñones, todo, pero sus pulmones no le permiten respirar y es demasiado mayor para recibir un trasplante y soportarlo de pulmón. Entonces no tiene posibilidades de sobrevivir y empieza a ahogarse y cada vez se ahoga más. Y estás viendo que se está ahogando. Entonces llega un momento que esa persona no quiere morirse ahogándose, entonces quiere que la duermas. La duermes, pero sabes que no va a sobrevivir, que no se puede recuperar de sus pulmones y que va a fallecer por eso. Pero eres capaz de anticipar el momento de su muerte. Sabes que le vas a dormir y en pocos minutos o pocas horas va a dejar de funcionar su corazón y cuando su corazón deje de funcionar, va a dejar de funcionar su cerebro y entonces va a estar muerto. Entonces, ¿qué haces? Que le propones a esa persona, en primera persona, o a sus familiares, si él no es capaz de entablar una conversación o de comprenderlo, o si es demasiado duro para él, porque a veces alguna familia te dice no, él ya lo ha hablado conmigo y me ha dicho que sí que quería, no le hablen a él de eso porque no le queremos... Hay una protección además muy de cultura mediterránea, de paternalismo, de no decirle a veces la verdad al paciente, de te vas a morir. Es una cosa que en medicina nos cuesta trabajo decírselo a un paciente. Te vas a morir. Y te vas a morir en 2 semanas o te vas a morir mañana. Es una cosa que nos cuesta mucho a los profesionales y a las familias. Y a veces pues se le oculta al paciente, que es un error, ¿no? No se debe hacer, porque el que tiene que decir todo y tiene que saberlo es el paciente. Tiene que saber, yo creo que se va a morir. Otra cosa es que
seamos crueles dando información a alguien que no la necesita. Sí. Entonces siempre tanteas un poco al paciente cuánto quiere saber. Pero si el paciente quiere saber, tiene que saberlo todo. Sí, entonces, por protocolo, digamos, si el paciente está consciente, primero es hablar con el paciente. Sí. Vale. Entonces yo a ese paciente con esa fibrosis pulmonar, que está ahogándose pero que está consciente, se lo diría. Pues Francisco, probablemente te queda poco tiempo de vida. Cuando ocurra que sea que tú fallezcas, mañana, la semana que viene, el mes que viene, cuando sea, tú vas a querer que después de fallecido tus órganos vayan para trasplantarse a otra persona y le des vida a otra persona. Y Francisco dice sí o no. Ya digo que es verdad que el 85% de la gente en general en España dice que sí. De entrada, todo el mundo lo tiene muy claro. Siempre hay un 10, un 15 que dice que no. Y bueno, pues también hay que respetarlo. Quiero decir, que uno tiene derecho, igual que elige que lo entierren o que lo incineren o qué tal, a qué se hace con su cuerpo después de fallecer. Pero en general en España la población es muy, muy a favor. Entonces si esa persona dice que sí, pues yo ya se organiza todo, se tiene preparado un quirófano, un equipo, toda la logística necesaria para que cuando esa persona fallezca esté todo preparado para hacer la intervención. Sí. Es muy interesante eso que dices de la cuestión cultural, ¿no? De cómo en distintas sociedades se vive la muerte de otra manera. No hace mucho vi por redes sociales una eutanasia que estaba ya planeada y cómo hicieron como una fiesta de despedida con la persona y la persona sonriente. Y la verdad es que choca un poco. Y ahora me está viniendo a la cabeza que tú has hecho una estancia en Canadá y me comentabas que esto allí en Canadá también es un poco así. Cuéntame. A mí me impactó mucho eso, efectivamente. Estuve en mayo y junio del año pasado en Canadá haciendo una estancia precisamente para ver cómo hacían ellos la logística de la donación después de la eutanasia. Y es verdad que culturalmente aquello tenían incluso unas casas que se llamaban Maid House, porque ellos llaman Medical Assistant in Dying a la eutanasia, y tenían unas casas que eran como pisos pilotos, como cuando te vas a comprar un pareado y te enseñan el piso piloto bonito y tal, pues unas casas preparadas para la eutanasia allí, porque la gente no quería morir en un hospital o morir en su propio domicilio y que la familia recordara la imagen del fallecido en el sofá. Entonces iban a este piso piloto, invitaban a los familiares y a los amigos como una especie de ceremonia, fiesta y tal, como cuando ves un entierro de los Estados Unidos en la televisión con tarta de arándanos y toda la familia, pues ahí estaban todos comiendo con la persona que había solicitado la eutanasia, tomando una cerveza, tomando un pastel de arándanos. ¿Y tú estabas allí? ¿Eso lo veías? No. Yo eso en concreto de ese tipo de fiestas y ceremonias son muy privadas para la familia y los amigos. Y yo como observador no iba a estar ahí en esa fiesta, pero estuve en las casas, en los pisos pilotos, me explicaron el funcionamiento, vi imágenes, vi vídeos, pero yo no estuve presente directamente, pero sí que visité la casa y la casa tenía como una especie de salón grande donde se hacía la fiesta y al lado una dependencia con 2 puertas correderas y un sofá reclinable. Entonces cuando la fiesta terminaba a las 4:30, la persona decía, bueno, equipo, que os he querido mucho, que tal, que me voy. Y la gente le decía, nos vemos al otro lado. Se metía en la habitación contigua, se acostaba en el sillón reclinable y le ponían la inyección. Y el paciente fallecía allí. Es muy común en nuestra cultura o en esta sociedad que en algún momento salga el tema, ¿no? De alguien ha fallecido de esta manera o de la otra y la gente diga, pues mira, yo casi prefiero morir así o prefiero morir de otra manera. Obviamente son pensamientos que pasan rápido porque no es algo agradable, pero ¿tú qué piensas? Pues que la eutanasia también tiene muchas connotaciones políticas, culturales y sobre todo religiosas. Los canadienses tienen muchísima más eutanasia que nosotros, muchísima más. O sea, hay regiones como Quebec que el 2% de la población llega a fallecer por eutanasia. Eso es una barbaridad, es impensable. Aquí es el 0,003. O sea, aquí es 1000 veces más improbable que una persona fallezca por eutanasia. Sin embargo, nosotros tenemos mucha más donación. Nosotros hemos empezado, en junio del 21 se aprobó la ley y desde entonces aquí casi todo el mundo que ha fallecido por eutanasia y ha tenido la oportunidad de donar los órganos lo ha hecho. Ellos tienen más eutanasia bruta, como dato bruto numérico, pero menos donación, mucha menos donación que nosotros. Pero, ¿por qué te decía esto? Porque a mí lo que me impactó más es que yo aquí había visto muy pocos casos, había visto en 2 o 3 años 2 casos de eutanasia nada más, en Murcia, y cuando yo me fui allá a Canadá vi todos los días casos. Entonces adquirí más experiencia en ver eutanasia, no solo donación. Y a mí me sorprendió la felicidad con la que los pacientes se enfrentaban a la eutanasia. Los pacientes no estaban tristes, melancólicos y llorando cuando llegaba al final, estaban alegres. O sea, era lo que querían, una decisión meditada, y es verdad que estaban todos alegres. Me sorprendía que incluso bromeaban. Y ahí sí que tuve mucha oportunidad de tener experiencia con ellos cercana, porque los entrevistaba y luego les acompañaba en el último momento. Y me llamaba la atención que estaban felices y que bromeaban cuando quedaban 20 minutos. Yo estaba con una congoja que no me salía la voz del cuerpo, y ellos estaban hablando y bromeando contigo.
y estaban felices. El sentimiento general global era felicidad, no tristeza. Eso denota, porque ellos no son ni más inteligentes ni menos que nosotros, pero denota que la importancia de la cultura y de lo que nos están inculcando en el día a día a cada uno, ¿no? Si te están metiendo un miedo continuo y de esto no se habla, de la muerte no se habla, pues obviamente le tienes mucho miedo, pero si es una cultura donde todo eso se habla más y somos muy conscientes de que nos vamos a ir tarde o temprano, pues quizá eso ayude, ¿no? Y quizá no lo estamos haciendo bien en la cultura, digamos, mediterránea, que sería la nuestra en este sentido, ¿no? Incluso al propio profesional esta actitud de los pacientes le facilita, porque es decir, tú vas a alguien a darle eutanasia, a hacer la eutanasia con él y de repente ves que es feliz, y yo creo que no es la connotación cultural, es la connotación de que alguien para pedir eutanasia tiene que estar realmente desesperado, tiene que tener un padecimiento insufrible, insoportable. Ya. Y arrastrar eso es muy difícil, y ver la muerte, pensar en la muerte como que no es la peor de las opciones, ¿no? Sí. Y eso es un derecho, yo creo que tiene la persona. Yo, bueno, como ves por lo que voy diciendo, yo sí que estoy a favor de la eutanasia. Creo que es un derecho que la gente tiene. Y que si tienes un sufrimiento insoportable, independientemente de que haya que fomentar los paliativos, tratar de que no haya nadie que esté deprimido, tratar de dar todo el soporte sanitario que esté a nuestro alcance, volcarnos en eso. Pero si después de eso alguien tiene un sufrimiento insoportable y quiere morir, creo que tiene derecho a pedirlo y a que nosotros le asistamos. Sí. Y es verdad que en ese momento yo lo que percibía en esa gente era más felicidad por terminar su sufrimiento. No porque se quisieran morir, sino porque querían acabar con el sufrimiento y el padecimiento. Sí. Me viene a la cabeza algún párrafo de un libro de Bret Reverte, de los del Capitán Alatriste, en los que algún soldado está ya herido de muerte o está herido y sufriendo, y en aquella época la gente no se moría del espadazo en sí, se moría de la infección. Claro. Del espadazo y agonizaba durante varios días. Y en algún momento Bret Reverte escribe algo así como la reflexión de una persona que está herida, que dice, mira, al final el que muere descansa. Hemos estado hablando de este proceso del trasplante, de la donación, y ahora vamos a hablar un poquito más de esa logística, que es en la que tú estás especializado y en la que tú y tu equipo habéis tenido muchos éxitos, porque a nivel nacional, como digo, sois líderes un poco en cuanto a cantidad de órganos que se han donado. Esta charla va sobre trasplantes y en cómo los trasplantes se pueden mejorar. Y es curioso que en algo biomédico la manera más rápida y a corto plazo de mejorarlo es la más fácil, entre comillas, que es la logística. Simplemente mejorando la logística se pueden mejorar mucho los trasplantes. Luego está una parte más científica, experimental o empírica, que nos va a ayudar a que la gente necesite menos trasplantes y a que esos trasplantes sean mejores, generen menos rechazo y todo eso, que también hablaremos de eso, ¿no? Pero me resulta curioso cómo al final en un problema médico la mejor manera de avanzar es la más fácil, entre comillas, que la logística. Entonces tú me hablabas me has hablado un poco de todo este proceso de cómo se acerca uno a una persona que va a fallecer y a sus familiares para conseguir el órgano, pero una vez que conseguís el órgano hay una coordinación a nivel nacional, y me comentabas que lo primero que hay que ver es compatibilidades, porque los órganos pueden generar rechazo en otro cuerpo por el sistema inmune. ¿Cómo es el proceso? Una vez que tú tienes un buen riñón, un buen hígado, ¿qué es lo que hacéis? Lo primero hay que hacer la detección, y luego volveremos sobre la palabra detección porque quizás es la más importante y la que ha hecho efectivamente que la Risaca sea el hospital con mayor número de donantes del país reiteradamente en los últimos años. Y es sobre todo por la palabra detección, porque yo creo que es lo más importante. Una vez que se detecta que hay un paciente que va a fallecer o que ha fallecido ya, se habla con la familia o con el paciente si aún no ha fallecido y está consciente, se le pregunta si va a querer donar los órganos, y una vez que dicen que sí, que han autorizado, se pone en marcha un sistema que es muy complejo pero que está muy bien engranado y que funciona muy bien. Yo siempre digo que la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, creo que es de las cosas que mejor funciona del país, lo creo sinceramente. O sea, es una de las pocas cosas que sigue centralizada en las 17 autonomías, centralizada en la ONT, y que funciona de manera extraordinariamente eficaz. Entonces, cuando nosotros detectamos un donante, la primera llamada es a la ONT. Hola, te llamo de Murcia, del hospital tal, tenemos un donante de esta edad, de estas características, que tiene estos órganos válidos.
Y la ONT te dice, vale, pues voy a mirar un poco en España dónde hay un receptor que esté en una situación de extremada delicadeza o que sea extremadamente sensible y que necesite de forma vital ese órgano. Entonces la ONT revisa todas las listas del país, revisa todos los receptores y si encuentra uno compatible en una situación emergente que va a fallecer en horas en Zaragoza, en Galicia, en Coruña o en Almería, te lo dice, oye, el hígado tiene que ir a Almería porque hay una persona que va a fallecer ahí en menos de 12 horas, urgente, y se prioriza y se asigna. Si no hay ninguna persona que cumpla esas características, el órgano se queda en la región, en la comunidad, en el propio equipo, en el área de trasplantes. Entonces nosotros esa es la primera llamada, saber qué nos vamos a quedar en la risaca y qué va a otros sitios. Vale, y entonces en cada comunidad autónoma hay una lista de personas que lo están esperando que está también priorizada de alguna manera, ¿no? Correcto. Imagínate que en Murcia hay, por decir una cosa, 30 personas esperando un hígado. Pero a lo mejor hay una que, aunque haya entrado más tarde, pero está tan grave que va a fallecer en horas o en 2 días, esa persona adelanta la lista entera y se pone el primero. Si no hay nadie en esta situación, simplemente son enfermos crónicos del hígado que morirán en pocos meses y con un trasplante van a vivir 20 años más, están todos en lista y se prioriza pues por una gravedad, pero ya en un orden menor. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, hablando del hígado, pues tenemos un hígado en la región y no hay ninguna urgencia en España, nos lo vamos a quedar. Pues se coge la lista y una persona responsable del manejo de esa lista y elige quién es el más antiguo de la lista, quién es el más grave de la lista, quién es el que tiene un tamaño más adecuado para compatibilizar con el receptor, quién es el que inmunológicamente tiene más posibilidades de ir bien, quién es el que tiene el mismo grupo sanguíneo, quién es el que tal. Y manejando toda esta serie de variables, elige el receptor más óptimo para ese órgano. Entonces a ese receptor se le llama a su casa por teléfono, fulanito, que hay un donante para ti, vente para el hospital porque a lo mejor se te va a trasplantar, si el órgano es válido. Así con todos los órganos. Luego la logística que se organiza es complicada porque hay que meter pues enfermería de quirófano, celadores, auxiliares, técnicos de laboratorio, inmunólogos, anestesistas, cirujanos, intensivistas. Claro. Y eso es gente que le cae esa tarea un poco de manera imprevista, ¿no? O sea, que están un poco avisados, pero... Hay una logística, ¿verdad? Que si son muchos años, ¿no? Los equipos funcionan desde hace mucho tiempo, están muy engranados. Entonces, hay guardias, imagino. Bueno, guardias o disponibilidad o localización o como lo quieras llamar. A lo mejor hay, yo qué sé, pues 5 celadores que se ocupan cuando hay un trasplante de ir, de llevar las neveras, de bajar los enfermos a quirófano, de sacarlos, de llevar las piezas de anatomía patológica. Pues los celadores se les llama, fulano, hay un trasplante. Y dice, vale, me toca a mí, voy yo. Entre ellos se han organizado y al que le toca ese día viene 24/7, 365 días. Sí, he leído hace unos días en Twitter, estoy siguiendo a la Organización Nacional de Trasplantes y había un tuit diciendo, chicos, esto va muy bien, somos muy buenos consiguiendo órganos, pero faltan muchísimos más órganos, necesitamos más. Y no sé si hablaba como, a lo mejor me estoy inventando, 3.000 y pico personas en lista de espera para un trasplante, no sé qué. No recuerdo ahora mismo la cifra. Entonces estaba pensando cuál es el factor limitante para que toda esa gente tenga más órganos, porque si tú de pronto tienes un montón de órganos disponibles, pero claro, eso son cirugías muy sofisticadas. Quizás no tienes 10 equipos en España para hacer un trasplante de hígado con garantías al unísono. ¿Es este un factor limitante, los cirujanos capaces de hacer esto? No. No es un factor limitante porque cada equipo tiene la capacidad de hacer los trasplantes que hace. Si hubiera más donantes, si hubiera más órganos, los equipos crecerían. Igual que en otros ámbitos. Quiero decir que en cualquier ámbito de la medicina que hace falta que se desarrolla la radiología intervencionista y empiezan a formarse y a contratarse. A la gente. Claro. O sea, hay los equipos necesarios. En España, pues a lo mejor hay, no sé si son 12 o 14 equipos cardíacos, 7 equipos pulmonares, 24 equipos hepáticos y 48 equipos renales. Y son suficientes para hacer los trasplantes que hay. Hay una página que está en abierto en la web, igual que está la página de la Organización Nacional de Trasplantes con todos los datos, que es el Observatorio Global Mundial del Trasplante. Y que es igual que nuestra página nacional, pero a nivel mundial. Y te da datos de todos los países. Y la estimación del Observatorio Global Mundial es que los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo satisfacen el 10% de las necesidades de la población. El 10%, o sea que el 90% de la población no tiene la capacidad de alcanzar la necesidad de un trasplante si lo necesita. Tenemos la suerte de vivir en el país donde más posibilidades tienes del mundo de obtener un trasplante si lo necesitas. Es decir, tú mañana haces un fallo hepático fulminante,
de causa desconocida y te puedes morir en 2 días. Sí. Pues estás en el mejor sitio del mundo, del globo terráqueo, para sobrevivir a esa situación, porque es el país con mayor tasa de donación del mundo. Esto es maravilloso. Antes hablábamos de una película de ciencia ficción que es de 2005 que se llama La Isla, que una de las protagonistas es Scarlett Johansson, y cómo este mundo de ciencia ficción, si alguien quiere ver la película, que le vamos a hacer spoiler, es como que se genera una comunidad de gente que vive de manera muy feliz y de vez en cuando a la gente de esta comunidad le toca la lotería y le dan el premio de ir a la isla, que es un sitio que se supone que es paradisíaco. Y la isla es al final un quirófano donde le sacan el órgano porque lo está esperando una persona rica del mundo exterior, de un mundo exterior que ellos desconocen, ¿no? Y es muy interesante de cómo se pone en valor, supremo, porque claro, al final te estás ganando de esa manera, tienes un comodín para tener una oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Y cómo la gente rica hace eso. Pero es muy interesante esto que me dices porque aquí tenemos esa posibilidad en España sin necesidad de ser ricos, sin necesidad de tener gente encerrada y sin necesidad de engañarlos diciendo que van a ir a una isla para quitarle un órgano. Me parece maravilloso porque quizá en otro tipo de enfermedades sí que tener dinero puede marcar la diferencia, pero en un trasplante, si hay una lista de espera, ¿no? Al final da igual el dinero que tengas, a no ser que haya circuitos privados de donación y circuitos privados de trasplantes. ¿Eso existe? En España yo creo que el sistema sanitario tiene deficiencias gravísimas y malísimas y es un sistema sanitario con muchos defectos, pero tiene otras muchas virtudes también. Y creo que es verdad que tengas más dinero o menos dinero, tienes acceso al programa de trasplantes con la misma facilidad y al resto de enfermedades. Quiero decir, tú necesitas un tratamiento oncológico de una terapia de $500,000 de euros y aunque seas pobre se te aplica igual. Yo creo que aquí hay pocas diferencias. La sanidad privada en España funciona poco. No digo a mí, vamos, a mí me gustaría que funcionara más. A nivel de trasplantes, dices. No, a nivel general de sanidad. A mí personalmente me gustaría que funcionara más. Creo que las mejores sanidades del mundo son privadas, no son públicas. Pero nuestro sistema sanitario público es muy potente, mucho más que el privado, y aquí todo es por la pública. Tanto un tratamiento quimioterápico, como una cirugía de cualquier índole, como un trasplante. Y todo el mundo tiene el mismo acceso. Es verdad que es muy universal y muy raso, y eso es una ventaja, y es una cosa muy positiva. Trasplantes privados en España no se hacen. Hay algún centro privado acreditado para hacer trasplantes, pero entra dentro del engranaje y el funcionamiento de la sanidad pública, con las mismas reglas, las mismas normas y la misma priorización, ¿no? Hay pocos centros, pero hay 4 o 5 centros privados en el país que hacen trasplantes. ¿Y en otros países cuál es la situación? En otros países, vamos a ver, a nivel de trasplantes no hay competencia. O sea, España es el primero del mundo, por delante de Estados Unidos, de Canadá, duplicando la media de la Unión Europea y prácticamente triplicando la de Canadá y muy por delante de los demás. La situación en España es privilegiada. Estados Unidos nos sigue de cerca y es el segundo país mejor, pero nos sigue de cerca, pero no nos alcanza. En Estados Unidos sí que habrá, digamos, esa prioridad de la gente rica por el sistema sanitario que tiene, claro. Claro, cada país organiza de su manera el sistema sanitario y si es privado o público, y hay seguros que no te dan opción a trasplante en Estados Unidos. Tú pagas un seguro más caro y tienes como tratamiento el stent, la quimioterapia, el trasplante, y en otros seguros tienes como tratamiento pues, la antiagregación, la fibrinolisis y el tratamiento de sostén, pero no tienes acceso a determinadas cosas, así que está jerarquizado. Y eso es injusto para la población, está claro, no todo el mundo puede acceder. Luego hay países como Corea, es un país muy del primer mundo, muy rico, donde, por ejemplo, está permitido la venta de órganos, es decir, cosas así, o China, donde está permitido los órganos de los fusilados, de los condenados a pena de muerte, es decir, el trasplante da para mucho desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista de cine, de la cultura, de la ética, porque es verdad que es un campo muy complejo, ¿no? Eso muchas veces te preguntan, ¿y tú los chinos, si a ti van a fusilar a un hombre, cogerías el órgano de ese hombre fusilado? Es complejo de pensar, ¿no? O si tú estás en Corea y un tío quiere venderte tu riñón por $500,000 de euros y tiene 25 años y un riñón extraordinario y libremente te lo quiere vender y tú eres un millonario y quieres comprárselo, ¿qué impide que 2 personas hagan entre ellas un contrato? Si con un riñón vives, si tú le darías un riñón a tu hija mañana, si lo necesitara, de gratis, pues ¿qué impide que tal? ¿No? Pues es complejo, pero cada uno tiene su sistema y nuestro sistema. Está prohibido la venta de órganos, está prohibido incluso
cualquier tipo de retribución, ya no económica, sino de consideración hacia el paciente que dona, de decir, le vamos a pagar el entierro. Sí. Ni siquiera no se puede hacer eso. Sí. Ni le vamos a permitir un lujo que no tenga otro, ¿no? Ya. O sea, es una cosa gratuita. Aquí Sí. es todo el mundo por el mismo patrón. Esto es un sistema público, gratuito, universal y la misma cobertura. Sí. Es muy interesante esto que dice, la diferencia entre los países. También Claro. hoy leyendo un poco sobre este tema, he leído que Filipinas hasta el 2006 o así tenía también como Corea que permitía la venta de órganos, pero es que incluso el mismo gobierno ofrecía paquetes de turismo y que era para ir allí y llevarte tu órgano, que te lo trasplantaran y tal, y el mismo gobierno hizo un poco de negocio con eso, ¿no? A ver, si tú legalmente, es una cosa que es ética, no es médica, es ética nada más. Si tú eres español y eres millonario y estás esperando un riñón y no te aparece un donante compatible en 3 meses y tú tienes dinero para aburrir, tú puedes irte a Corea, Sí. comprar un riñón, trasplantarte y volver. Otra cosa es que tu ética, tu conciencia y tu moral te lo permitan. Sí. Ahora, en España no se puede hacer. Tú en España puedes ser el tío más millonario del país, que tú no puedes comprar un riñón, en Sí, ningún caso. sí, sí. Claro, cuando hay prohibiciones y las prohibiciones muy estrictas, pues existe la trampa o el mercado negro o el tráfico, ¿no? Y esto lo podemos enlazar con el tráfico de órganos, que aquí ha habido noticias en los últimos años para parar un tren, algunas quizá muy sensacionalistas, algunas leyendas urbanas, pero que obviamente es algo que en algunas partes del mundo pues puede existir este tráfico, ¿no? Y te preguntaba antes, una de las cosas que me choca a mí de esto, y es que me hablabas que una de las cosas muy importantes en un trasplante es la compatibilidad entre el donante y el receptor. Y claro, si tú te vas al mercado negro y te pillas un riñón, tú no sabes qué grado de compatibilidad va a haber con el tuyo, ¿no? Por ejemplo. Claro, tú piensa que lo del tráfico de órganos generalmente es más una cuestión cinematográfica y de bulos que una realidad. Es verdad que hay algunos países donde puede ocurrir, ¿no? Por su circuito y su logística, pero tú piensas que para un trasplante convencional en España se pueden movilizar en un operativo de donación multiorgánica más de 100 personas en un centro. 100 personas especializadas cada una en su punto. Es decir, a mí no se me ocurre, yo conozco la logística, sé lo compleja que es, y tú tienes profesionales en su casa, localizados, a los que a lo mejor le estás dando 3 euros por hora o 1,8 € por hora por estar localizados para esa actividad. Quiere decir que es un precio, desde mi punto de vista, irrisorio. Es decir, tú tienes un profesional específico, un técnico de inmunología para hacerte una mamografía o un técnico de lo que sea para hacer el tipaje por 60 euros o por 50 euros en su casa. Si tú esto lo hicieras en un país X y montaras 100 personas, nadie iría por 30 euros de su casa a las 12 de la noche, a la hora que tú le llames, a hacer un procedimiento de alto estándar profesional por 30 euros. Sí. Te diría todo el mundo, yo quiero 1.000, yo 2.000. De manera que hacer un trasplante en estas condiciones costaría como un cohete de Elon Musk para ir a Marte. Es decir, yo creo que sería inviable. No sé si un jeque de Qatar podría permitírselo, pero sería inviable. O sea, sería inviable que se hiciera y que movilizaras a 100 personas. Ahora, una chapuza, quiero decir, que tú cojas un riñón de un tío de 20 años, tú tengas 50, ya me lo pongo y a ver si hay suerte y no lo rechazo. Y que un cirujano de riñón en México sea capaz de hacerte el trasplante, que el trasplante no es lo más complejo, la técnica quirúrgica, es coser una arteria, una vena y un uréter, una vía biliar o una aorta. No es una operación mucho más, hay operaciones mucho más complicadas en urología o en cirugía hepática o en cirugía cardíaca o en cirugía pulmonar que un trasplante. No es lo más difícil la cirugía técnica. Sí. Pero es el proceso en sí que engloba 100 profesionales movilizados. A mí no se me ocurre cómo lo hacen en, no sé, por decirte un país así a voleo, en México, que sí que durante mucho tiempo han hablado que había cierto tráfico y tal. No se me ocurre cómo lo pueden hacer y creo que saldrán mal la mayoría. Claro, estaba pensando que el rechazo del órgano a lo mejor no es inmediato. Claro. Entonces, está 2 días vivo, cobran y llévatelo para tu casa. Y al mes se le va al traste. Claro, ¿no? Claro, esa la manera ya no solo el rechazo, por ejemplo, es muy importante en el riñón, pero es menos importante en el hígado, en el corazón, un poco menos importante. Entonces es verdad que a lo mejor con exigir un grupo sanguíneo, un tamaño adecuado, tal, pues puedes jugártela a ver si funciona, pero no solo por el rechazo, es que la complejidad de un quirófano que necesitas 10 personas en la extracción, 10 en el implante, 10 en la logística, o sea, tiene que ir una ambulancia a recoger a los equipos si vienen de fuera, un taxista con el órgano, la nevera, la preservación. Complejísimo, es decir, mucha gente interviene y yo no sé cómo en el mercado negro se podría hacer esto, de verdad te lo digo, que a mí no se me ocurre decir cómo cuento yo con 100 profesionales que lo sepan hacer y si cuento con ellos y para hacer una cosa ilegal así tengo que pagarles 5.000 euros a cada uno. Me cuesta el trasplante 1.000 millones de euros, o sea, es inviable. Tú piensas que el trasplante en nuestro sistema es una cosa que es bastante rentable, porque sobre todo es una cosa cara porque movilizas mucho personal,
Pero el tema de la diálisis es terriblemente caro para el Sistema Nacional de Salud y también tiene cobertura universal. Entonces, una diálisis depende de la comunidad, de tal, pero cuesta en torno a 40.000 euros al año para cada persona que está en diálisis. Y un trasplante, a partir del segundo año del trasplante, un trasplante de riñón cuesta en torno a 6.000 euros. Entonces, si a ti te ponen un riñón y tú cada año vas a ahorrar 20 o 25.000 euros al sistema durante 15 o 20 años, pues estás ahorrando muchísimo dinero con cada trasplante renal. Y eso es muy rentable para las arcas del Sistema Nacional de Salud. Como te decía, eso he estado el último día indagando por ahí por Twitter y sobre este tema y acabé con un paciente que es bastante popular ahí en redes o bastante dinámico y contaba cómo él había tenido ya 2 trasplantes de riñón, pero que le habían dicho que ya el tercero era imposible, no sé por qué, había pasado ya, no sé cuál era la razón, y entonces decía, pues bueno, a partir de ahora toca diálisis ya crónica, ¿no? Y el engorro que suponía eso, porque son procesos de horas, ¿no? Esta diálisis. Claro, la diálisis es estar enganchado a una máquina 3 días a la semana, 4 horas o por ahí. Entonces, o vas martes, jueves, sábado, o vas lunes, miércoles, viernes, pero tienes que ir a un centro especializado, conectarte a la máquina y estar toda la tarde ahí. Pero eso no te permite tampoco, pues, viajar, salir, tú tienes que estar en tu centro y yendo día sí, día no. Entonces empeora mucho la calidad de vida. La supervivencia de un trasplante renal es 7 años mayor que en diálisis, vives más, pero tú en diálisis puedes vivir 30 o 40 años. Es decir, tú con 40 años entras en diálisis y a lo mejor vives hasta los 75. Trasplantado vives hasta los 80. Vives más, pero sobre todo es la calidad de vida. Tu calidad de vida está muy detrimentada, muy perjudicada. Vives muy mal, enchufado a una máquina 3 tardes a la semana. Te limita muchísimo tus opciones. Bueno, pero te mantiene vivo. Es que me parece alucinante. Bueno, como sabes, yo he estado viviendo unos cuantos años en Estados Unidos y sé cómo funciona ahí el sistema sanitario y me parece alucinante que un sistema público cubra esto, ¿no? Que personas estén semanalmente durante horas tratándose para mantenerlas vivas, que como tú dices, pues eso al final es un sumidero de dinero, ¿no? Muchísimo. 40.000 al año por cada persona es una barbaridad de dinero lo que gasta. Normalmente los trasplantes renales son los que más se retrasplantan. Un riñón, antiguamente cuando había más donantes jóvenes, hace 30 años, de accidentes de tráfico y tal, es verdad que los riñones eran de gente de 25 años y te ponían un riñón a ti y te podía durar 30, 35, 40 años. Eran riñones de una calidad extraordinaria. Hoy en día es verdad que los riñones, como son donantes más añosos y más mayores, duran menos. A lo mejor te pueden durar 15 años. Tú dices, bueno, 15 años es mucho tiempo, ¿no? A mí con 40, 45 me ponen un riñón y me dura 15 años que estoy fuera de la diálisis. El problema es que cuando te falla, con 60, te has acostumbrado a una calidad de vida muy buena y de repente vuelves a entrar en diálisis y es un rollo. Entonces existe la opción de hacerte un segundo trasplante, incluso un tercero. El problema, lo que limita que tú hagas trasplantes infinitos a una persona, son 2 cosas. Una, las arterias. Necesitas enchufar el riñón a una arteria buena y se te acaban agotando las arterias buenas del cuerpo, más aún cuanto más añoso eres. Y eso te limita el espacio. No se quita el riñón nativo. Se dejan tus 2 riñones y te ponen uno nuevo delante del apéndice, en la fosa ilíaca, luego en la otra fosa ilíaca. Luego, al final tienes limitación de espacio y de arterias. Y luego cada riñón te inmuniza, te hiperinmuniza más, genera más anticuerpos contra otros antígenos y tienes más posibilidades de ir rechazando el siguiente y que te dure menos. Pues ya entiendo entonces por qué este paciente decía que le habían dicho que el tercero ya era... Tiene peores vasos y más rechazo. Entonces cada vez son un poco peores. En el trasplante renal, que en España está muy, muy, muy desarrollada la donación de vivo, es la mejor opción, es la más extraordinaria, ¿no? El donar un riñón de un familiar, de un amigo, de tal, de tu pareja, porque es el que mejor resultado tiene, el que más durabilidad, el que más calidad y el mejor resultado tiene. Y aparte te digo lo mismo, perdona que me enrollo mucho, que igual que cuando la familia muere le ayuda el donar, cuando una pareja, que decir, si tu mujer necesita un riñón y tú se lo das, a ella le alivias porque le sacas de diálisis 20 años, pero tú tienes una satisfacción también terrible de haber curado con tu propio cuerpo a tu mujer 20 años. No te digo nada, para mí el sumum es las madres a los hijos, y eso se ve mucho. Y es una cosa increíble. Yo cuando entrevistamos a una madre que le va a dar un riñón a un hijo, a mí se me cae la baba porque... Feliz, ¿no? El hijo tiene 18 años, tiene una enfermedad de Alport, tal, y tal. A los 18 años estás un poco empanado y no eres consciente de lo que está pasando, pero la madre tiene 45, 50, lo que más quiere del mundo es su hijo, y ver a su hijo amargado, deprimido y tal, lo pasa fatal. Y la madre salvar a su hijo y darle la vida por segunda vez y tal, es una cosa alucinante, la felicidad que se le genera a esa madre, no te lo puedes imaginar. Claro, porque tú me decías que el riñón era el que daba más problemas de rechazo inmunológico y claro, siendo dentro de la misma familia es más... Es una cirugía programada de una persona que no está enferma, que llega a donarlo voluntariamente.
Y aparte tiene, si es emparentado, pues tiene más compatibilidad genética, claro. Un riñón de un hermano gemelo no necesita inmunosupresión. Te lo ponen y no hace falta que tomes nada. Te dura todo el tiempo que quieras. Sí que recuerdo una cosa graciosa. Hace unos años hicimos una encuesta a las madres que habían donado los riñones a sus hijos, preguntándoles cómo se encontraban, cómo se sentían, si había cambiado en algo pues su nivel adquisitivo, porque a lo mejor habían estado de baja 2 meses y habían perdido sueldo o no, si a nivel emocional, si con su pareja. Hicimos una pregunta, no era en tono jocoso, pero un poco preguntar y tal, si había cambiado sus hábitos de estar, de no sé qué, y sus relaciones sexuales, se habían cambiado. Y una de las cosas que nos salió muy significativa en la entrevista a todas las madres y en la encuesta era que las relaciones sexuales de las madres habían mejorado todas muchísimo. Tú dices, ¿cómo puede ser que yo le doy un riñón a mi hijo y mejora mi relación sexual con mi pareja? Pues realmente tirando del hilo lo piensas y lo acabas entendiendo. Quiero decir, tu hijo de 18 años está condenado a ir 3 tardes a la semana a enchufarse una máquina, no viaja, no va al viaje de fin de curso, no sale con los amigos, está amargado, está deprimido, está en casa encerrado, y tú estás hecha polvo y hecho polvo. Esos padres están viviendo la enfermedad de su hijo. Cuando el hijo de repente se cura, la madre feliz, el hijo sale, viaja, se va a estudiar a Estados Unidos, sale de casa, la madre feliz mejora todo, y mejoraba mucho su calidad sexual. Y eso nos hizo mucha gracia. Eso. Mira, pues ya estamos dando ideas por ahí. Un enfermero de mi coordinación decía, joder, yo voy a dar un riñón así al general al público a ver si mejora. Sí. No, pero está claro que cuanto más feliz estés y, como tú dices, también más tiempo disponga, porque si estás pendiente de una persona enferma, pues tienes menos tiempo y tienes otras prioridades. Es muy interesante eso. Hablábamos que hace falta más órganos, pero vosotros habéis conseguido optimizar mucho esto en los últimos años, pero como hacen falta más, bueno, lo primero que uno puede pensar es que otros hospitales grandes de otras provincias os imiten. Ahí lo dejamos. Si alguien escucha esto, pues que contacte con Mario y con la Risaca, porque obviamente ellos saben cómo optimizarlo. Pero a nivel de logística, ¿qué otra cosa crees que podréis hacer para mejorarlo más? Por ejemplo, ¿con más inversión se podría hacer mejor? ¿O no es un problema de inversión en este momento? Yo creo que particularmente no es un problema de inversión. Nosotros es verdad que hacemos muchos cursos anuales y es verdad que viene mucha gente de otros hospitales a ver un poco el modelo y las líneas, y mucha gente pues las trata de seguir también. Yo creo que el éxito de tener más donación que otros centros del tamaño de la Risaca en el país, fundamentalmente no hacemos las entrevistas mejor a los familiares, tampoco tenemos un porcentaje más alto de gente que dice que sí, tampoco tenemos un porcentaje más elevado en general de asertividad hacia la donación. Lo que hacemos son más entrevistas. Quiero decir, si tú entrevistas a 70 personas y el 85% te van a decir que sí, vas a tener 55 donantes. Si entrevistas a 100, vas a tener 85 donantes. Pero si entrevistas a 200, vas a tener 170 donantes. Entonces, según donde tú amplíes las fronteras de esas entrevistas, tienes más población que entra o menos. Normalmente los coordinadores de trasplantes en todos los centros solemos ser intensivistas, médicos de UCI, casi todos. Al principio eran nefrólogos, porque cuando en el año 80 y algo se crea la ONT y empiezan a trasplantar, la actividad fundamental era renal, y entonces los nefrólogos estaban muy implicados y eran los coordinadores. Poco a poco, con las donaciones multiorgánicas y el crecimiento de todos los programas, se ha ido pasando ese papel a lo largo de las décadas a los intensivistas, y ahora mismo casi todos somos intensivistas, los coordinadores. Porque la mayor parte de los fallecidos están en las UCIs, y ahí es donde vivimos, es nuestra casa, nuestro ámbito. Pero si restringimos las entrevistas a la UCI, a ti te fallecen 100 personas en tu UCI, tienes 85 donantes. Pero ¿y si buscas más allá? Buscas fuera de la UCI, buscas por el resto del hospital. Subes a hablar con el neumólogo, le dices, oye, cuando una persona esté en la planta con una enfermedad pulmonar, una fibrosis pulmonar y vaya a fallecer, avísame, porque yo subo y le entrevisto. Me estás contando esto y no me parece tan difícil, ¿no? A mí tampoco. A mí tampoco, pero este es nuestro modelo de éxito. Y es verdad que en los últimos 9 años hemos sido 7 años el centro con más donación del país. Por encima de los grandes centros de Madrid, de Barcelona, de hospitales un poco más grandes que nosotros, con más población. Y yo creo que el éxito es ese, expandir las entrevistas. Pero luego buscas también en la planta de neurología, en la planta de neurocirugía, en la planta de medicina interna. En todos los servicios tienes que buscar alianzas estratégicas que te alerten. Tú no puedes controlar un hospital de 1000 camas, pero sí que puedes difundir entre todos los servicios que la gente quiere donar, que el donar es un bien social para el receptor, para el donante, para el sistema sanitario público, para la sostenibilidad del sistema, para todos. Entonces,
pues eso, dar sesiones, formar, educar a todos los profesionales para que todos estén atentos y en todo el hospital te alerten, oye Mario, te llama el neumólogo, oye que aquí hay un paciente con una fibrosis pulmonar que le he preguntado y dice que él quiere donar los órganos cuando fallezca, subo a hablar con él. Y yo subo, le explico el proceso y si la persona me dice que sí, lo dejamos todo cerrado y organizado. Sí. Escuchándote me suena que es un problema más de motivación que obviamente a vosotros, al equipo de coordinación de trasplantes, os sobra, porque escuchándote ves que estás muy motivado y muy apasionado por lo que haces, pero claro, una persona que está en quirófano con 100.000 cosas en la cabeza, a lo mejor esa motivación no la tiene. Y esto, yo trabajo también en un instituto de investigación biomédica asociado a un hospital, es algo que lo escucho entre mis compañeros a veces que están esperando muestras de tumores determinados y le dicen, pues mira, si vas a hacer una cirugía de un cáncer de mama, pero que sea de este tipo, así vas a ver, por favor, coge un poquito porque me va a servir para la investigación. Y la gente se quema bastante porque no se molestan 5 minutos en hacer eso. Es que yo trato de simplificarte lo que decir. Yo, imagínate el caso que te estoy poniendo paradigmático de una fibrosis pulmonar del neumólogo. El neumólogo me avisa, yo me bajo al paciente. Ahí no puede acabar la cosa, ahí no puede concluir. Yo, un mes después, tengo que subir a neumología todo el servicio y decirles, mirad, ¿os acordáis el paciente que me comentó la semana pasada Pepe de una fibrosis pulmonar que había donado y tal? Pues mira, se han trasplantado 4 personas con estos órganos. Uno era pues un chico de 18 años que llevaba en diálisis no sé cuánto, otro era tal, otro cual. Este paciente se ha ido a casa, este está bien, este tal, este se ha complicado y ha habido que reoperarlo, y este se ha ido a su casa y está tal. Tienes que dar un feedback a los profesionales que vean que ese esfuerzo, ese acordarse, esa identificación que han hecho y que han dicho, coño, si subió Mario a decirnos qué tal, voy a llamarle. Que eso tiene un resultado real sobre personas que se benefician, tienen que verlo, tienes que hacer ese feedback. Y luego, pasados 6 meses o un año, tienes que volver. Y volver a insistirles, oye, hace 4 meses que no nos llamáis. Es un poco una labor de comercial también, ¿no? Pico pala. En cierto modo, ¿no? Pico pala, como todo en la vida. Tienes que tener un poco de, pues eso, de ese carisma para convencer a gente, ¿no? Que quizá pues tú lo tienes, ¿no? Y a lo mejor en otros sitios pues cuesta. Yo tengo la suerte, de verdad te lo digo, de trabajar en un equipo que nosotros ahora mismo somos 7 personas, queremos intentar ampliar a 8 o 9 y tal, pero somos 7 personas muy bien avenidas, que nos llevamos muy bien, que somos amigos, aparte de compañeros, y que todos somos muy entusiastas y por y para. O sea, yo en el equipo jamás he visto de verdad un ápice de pereza, de poca gana de trabajar, de tal, que sí que en otros ámbitos de la medicina lo veo, ¿no? Que llamas a uno para que te haga una prueba y el de la prueba te dice, pero tiene que ser hoy, pues no puede ser mañana, y mañana es que le hace otro. Y está cansado porque existe la quemazón en los trabajos y el burnout, y la gente trata a veces de desprenderlo. Por eso te digo que yo en el equipo, aparte que nos llevamos muy bien, es que el entusiasmo es transmitido y todos lo tenemos. Y oye, hay que hacer esta cosa, voy yo, no voy yo. Y la gente, de verdad, que trabajamos muy a gusto. Tenemos... Bueno. Pues recuperando un poco el hilo de lo que comentábamos antes, estamos hablando de cómo mejorar los trasplantes, que es una cosa preciosa porque dan vida, salvan vidas y alivian el dolor de las personas que pierden la vida. Y es algo fantástico y que la mejor manera y más rápida de mejorarlo es con la logística, pero existe una parte científica y yo he estado mirando así algunos artículos de los últimos años de por dónde van los tiros y bueno, se hace mucha investigación, hay miles de trabajos para mejorar los trasplantes y una parte es la parte de conseguir que un órgano que está tocado, que está estropeado, aguante más para que ese trasplante no sea necesario, ¿no? Y eso vosotros lo habéis notado, que realmente en los últimos años baja un poco la presión de ciertos tipos de trasplante porque hay unos antivirales que hacen que, por ejemplo, algún tipo de hepatitis pues, sea menos dañina o algo así. ¿Eso lo notáis? Sí y no. Es cierto que todos los tratamientos médicos han evolucionado, tienen mejores supervivencias, mejores calidad de vida, tratamiento de insuficiencia cardíaca, terminal, los antirretrovirales para los virus C, que prácticamente han acabado con la hepatitis C. Todo eso ha bajado la demanda de la lista. Pero eso, el tratamiento del trasplante es un tratamiento limitado, porque no tenemos suficientes tratamientos para satisfacer las necesidades de toda la población. Ya te digo que el Observatorio Global dice que el 10%. Entonces, cuando tú eliminas una causa para entrar en trasplantes, inmediatamente debes meter otra. Es decir, tú, el cáncer de hígado se trasplanta y te puede salvar de un cáncer de hígado, pero cuando tiene un tamaño y un número de lesiones.
y a veces no se meten más, no metes más tumores más grandes o más tal porque no hay hígados para todos. Entonces metes los que más posibilidades tienen de sobrevivir. Pero si de repente tienes huecos en la lista, amplías los criterios. Dices, oye, si ahora mismo voy a tener suficientes hígados, ¿por qué voy a trasplantar tumores menores de 4 centímetros? Voy a trasplantar también uno de hasta 5. Ya. Entonces, amplías también las indicaciones conforme tienes disponibilidad. Entiendo. Entonces, igual lo que sí que está bajando un poco la gravedad o la inmediatez con la que se necesitan los órganos, porque la gente igual puede aguantar un poquito más, ¿no? Quizás. Cambian las indicaciones, pero conforme bajas la lista de espera porque haces más trasplantes, vuelve a subir por otro cauce, siempre. Y no hay... El factor limitante son los donantes. Por eso yo creo que es verdad que uno de los campos más interesantes es trabajar en que haya más donantes, buscar más. Y lo que te decía antes, buscas fuera de la UCI, pero es que luego tienes que buscar incluso en su domicilio, fuera del hospital. En los cuidados paliativos, hay gente que está en su casa y que tiene una ELA o una esclerosis múltiple o un tumor cerebral y está en su casa y tienes que ser capaz de llegar hasta él porque a lo mejor esa persona quiere donar después de fallecer. Y lo que no puede ser es que no tenga esa oportunidad porque nadie se lo pregunte y nadie lo organice. Sí. Hay que llegar. Si a alguien que nos está escuchando le pasa que decir, oye, es que esto yo tengo clarísimo que quiero donar, es que no hace falta ni que me entrevisten. Y, por ejemplo, se me está ocurriendo que yo mismo lo podría hacer. Yo puedo esta noche entrar a una página web y decir, quiero ser donante, o esto tiene unos formalismos, digamos, jurídicos mucho más potentes. Es muy sencillo. En España existe la ley del consentimiento presunto, que todo el mundo es donante, salvo que haya dicho lo contrario en vida. Entonces, normalmente nosotros le pedimos a la familia el que dijo. Ese es el formalismo. No, él me dijo a mí en vida que quería. Entonces, la ley dice que salvo que hayas dicho lo contrario, eres donante, y tú has dicho en vida que sí, pues ya está. No hay vuelta de hoja. Otras veces la familia te dice, es que no sé lo que él pensaría. Bueno, pues yo qué sé, pues piensa tú qué diría él, qué crees que tal. Pero por ley él es donante si no ha dicho lo contrario, tampoco ha dicho lo contrario. Siempre se respeta la opinión de la familia. Sí. Pero te puedes hacer un carnet de donante para dejarlo más patente, pero no es necesario que lo tengas para donar. Sí, es que por eso te lo preguntaba, porque a mí me sonaba estos carnets de donante. Hay carnet, pero es una figura más ornamental, no tiene una validez legal. El carnet no vale para mucho más que para que la familia tenga claro que tú querías donar. Pero lo mismo que una cuestión de que lo hayas comentado en una cena de Navidad. Yo quiero donar, pues ya lo sabemos. Sí. Pero el problema no es solo ese, no es que tú lo digas y a lo mejor todos lo sabemos y cuando te llegue el momento, pues lo preguntamos a tus seres queridos y ellos nos lo dicen. El problema es que tú quieras y no se te dé la oportunidad. Tú estás muy convencido de que cuando mueras quieres donar los órganos, porque quieres además que le pongan tus órganos a la persona por salvar y porque piensas que te va a dar una trascendencia, que no has por la razón que sea. Tú estás convencido que quieres ser donante. Y te mueres en tu casa por una esclerosis múltiple progresiva que te va deteriorando hasta que falleces y no se te da esa oportunidad. Nadie va a tu casa a tocarte el timbre. Entonces, lo que es complejo, logísticamente, es cómo yo soy capaz de llegar hasta tu casa. Porque tú quieres ser donante, pero no sabes cómo hacerlo. Y estar en tu casa, un día te mueres, viene el coche fúnebre, te lleva y te entierra. Y es tarde. Y es difícil que los coordinadores lleguemos hasta todas esas partes. Si pudiéramos llegar a todo el mundo, probablemente la demanda sería suficiente para todas las necesidades. En este tipo de enfermedades, como decía, la esclerosis múltiple y tal, pues obviamente la eutanasia facilitaría mucho la donación, ¿no? Sí, porque a la eutanasia llegamos con más facilidad. O sea, cuando nunca hay un caso de eutanasia, es más fácil que en algún punto del circuito alguien lo piense y advierta al coordinador, oye, esta persona tal. Entonces, lo que solemos decir al profesional que lo atiende es pregúntale si quiere recibir información sobre la donación de órganos. Si dice que no, nuestra intervención ha terminado. Tú pides eutanasia porque tienes una esclerosis múltiple, una ELA, y tu médico tratante te dice, Julián, ¿quieres recibir información? Tú dices, no, se ha acabado, no hay más. Pero tú dices, sí, quiero recibir información. Nos avisan y vamos a hablar con él y le explicamos un poco cómo es el procedimiento, si quiere o si no quiere. Pero es difícil que no exista la fuga en ese punto, en que no te avisen. Por eso tenemos que difundir un poco, educar, formar a los profesionales de paliativos, de atención primaria, no solo de la UCI, no solo del hospital, sino de todo el sistema sanitario. Que cualquier persona, yo creo que el éxito de un coordinador sería que cualquier persona que fallezca y quiera ser donante pueda llegar a serlo. Me sigue llamando mucho la atención el que países que están más avanzados en la eutanasia, creo que aquí en Europa, no sé si fue Holanda el primer, bueno, Países Bajos, los primeros que empezaron. Y lo que me comentabas antes de Canadá, me sigue llamando mucho la atención el que gente con esa mentalidad tan abierta de afrontar la muerte y pedir la eutanasia, que luego no se donen los órganos, ¿no? Ahí hay algo que no acaba de encajarme, ¿no?
No es porque culturalmente no quieran donar, quieren donar como nosotros, los canadienses. Quieren donar igual. Vale. La cosa es que no se llega a darles la oportunidad, se les ofrece. Vale. Los coordinadores de Canadá no trabajan en los hospitales. A mí me cuesta poco trabajo controlar la UCI. Me cuesta un poco más controlar el hospital. Y me cuesta un poco más controlar todo el área de salud en su casa, porque no llego. Entiendo. Pero los canadienses no controlan ni el hospital ni la UCI. Es que en un país tan avanzado como eso, ¿cómo no lo han solucionado? No sé. Están en oficina, los coordinadores están todos juntos en una oficina. Tú imagínate en Murcia, nosotros somos 7 coordinadores en la Risaca, sí. 2 en Cartagena, 2 en el Morales, 2 en el Reina. Hay equipicos dentro del hospital en todas partes para la detección, para que no se escapen. Y ahora sí se nos escapan. Pero tú imagínate que estuviéramos todos en una oficina en la Gran Vía, esperando que alguien de la Risaca o del Morales Meseguer nos llame por teléfono. Claro. Oye, que aquí hay un donante, no llegas. O sea, no llegas. Sería frustrante porque no te llaman. Pues las OPO funcionan así en Canadá y en Estados Unidos. Están fuera de los hospitales. Es verdad que la ley en Canadá y en Estados Unidos les obliga, cuando alguien va a fallecer, les obliga a informar. Fulanito de tal, que tiene tal, va a fallecer. No cuando ha fallecido, sino cuando va a fallecer. Tiene una enfermedad tal y va a fallecer inminentemente. Les obligan por ley a avisarlo. Pero aún así no llegan. No llegan, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la parte de la ciencia empírica, decíamos que obviamente al mejorar los medicamentos, pues la gente puede quizá aguantar un poquito más con los órganos dañados, pero luego hay una parte muy importante que de hecho la mayoría de los trabajos de investigación relacionados con trasplantes están relacionados con esto, y es la histocompatibilidad o el rechazo que produce porque tú le metes unas células extrañas, un órgano extraño a tu cuerpo, y tu cuerpo, el sistema inmunitario, pues reacciona rechazándolo. Y entonces he visto así algunos artículos que voy a comentar y que son de este año, de cosas, digamos, que están ocurriendo ahora, pero que todos sabemos que en ciencia, desde que experimentalmente se prueba algo en modelos hasta que llega a aplicarse en la clínica, pues pasan muchos años. Pero uno de los artículos que he encontrado es que la mayoría de los rechazos o los rechazos clásicos de los órganos ocurre por anticuerpos que se generan contra ese órgano o contra células de ese órgano, pero también están detectando que células del sistema inmunitario, macrófagos, que son monocitos en la médula ósea y se transforman en macrófagos en el torrente sanguíneo, atacan también a las células que son exógenas. O sea, que ya con un inmunosupresor, si cortas el grifo de los anticuerpos malos, digamos, no te serviría, sino que ya esas células son capaces de reconocer esto y que lo echan para atrás, ¿no? Y esto un poco da la idea de la complejidad y cómo la ciencia está un poco intentando resolver esto. Porque estos inmunosupresores que el circuito de trasplante se da a la persona trasplantada, tú ves que van evolucionando también, van cambiando año a año. ¿Cómo evolucionan los inmunosupresores? Estos son crónicos ya, ¿no? O sea, tienes que tomar inmunosupresores crónicamente. A ver, yo no soy experto en inmunosupresión porque no me dedico prácticamente a eso, pero bueno, trabajando en la UCI, en el postoperatorio y tal, ves los pacientes y controlas un poco la inmunosupresión. Es cierto que hasta mediados del siglo XX que empezaron los inmunosupresores, los trasplantes fueron un fracaso siempre. Desde mitad del siglo XX que empiezan a desarrollarse diferentes familias de inmunosupresión, el resultado de los trasplantes ha mejorado muchísimo. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Que hay una inmunidad, hay un rechazo por anticuerpos, que es el rechazo humoral, y un rechazo celular. Son los dos tipos de rechazo. Están hoy en día con todas las familias de inmunosupresores, desde los primeros que salieron, los anticalcineurínicos, los inhibidores de la TOR, antimitóticos. Es verdad que poco a poco se han ido desarrollando diferentes familias que han mejorado un poco el control del rechazo. Y es verdad que hoy en día el rechazo no es uno de los problemas fundamentales del trasplante. A veces tenemos más problemas vasculares, o problemas de infecciones, o de desarrollo de tumores por la inmunosupresión, pero no tantos de rechazo. No he visto que haya un cambio radical de un año para otro, de unos años, de 2 años para otro, que ha salido un inmunosupresor que es buenísimo, porque hace que no rechaces el órgano y sin embargo está exento de todas las complicaciones que acarrean los inmunosupresores. No he visto un cambio radical. Sí que ha ido mejorando, se consiguen menos dosis, se consiguen también controlar mejor las infecciones porque el desarrollo de la medicina hace otros antibióticos también y mejora en otros ámbitos que lo controla mejor, pero hoy en día, con una inmunosupresión doble o triple que se le da a los trasplantes, se controla bastante bien el rechazo. No es un problema terrible de los trasplantes. Sí. Es peor
las infecciones que los pacientes desarrollan en los siguientes años a consecuencia de la inmunosupresión o los tumores que desarrollan. Y eso no está resuelto todavía después de 60 años de inmunosupresión o 70 años de inmunosupresión. Claro, eso es importante comentar porque obviamente deprimir o suprimir parcialmente nuestro sistema inmune nos ayuda a mantener ese órgano trasplantado, pero hay muchas otras cosas en las cuales le estamos quitando fuerza. Imagino que en la época de la pandemia del COVID, claro, toda la gente trasplantada estaría un poco con las orejas levantadas y con mucho temor, ¿no? De que le pudiera afectar más el COVID, ¿no? Claro, las infecciones fueron peores en los pacientes con trasplantes y con inmunosupresión. Y de hecho, pues fallecieron más pacientes trasplantados inmunodeprimidos, tenían más posibilidades de fallecer que pacientes inmunocompetentes. Eso está claro. Yo sí que creo que todavía queda por desarrollar mucho en inmunosupresión y que con el tiempo habrá pues, fármacos biológicos más dirigidos o más modificados para directamente ir al rechazo de ese órgano en concreto y no hay deprimir el sistema inmune en general, que te debilita contra las infecciones y contra los tumores, y que es el caballo de batalla. Sí que creo que se desarrollará y creo que todavía no está tan evolucionado. Es uno de los campos, lo que tú dices, donde más se publica, donde más hay que avanzar y donde más hay que empujar. La cirugía no tiene mucho más. Ahora las técnicas quirúrgicas son muy buenas, están muy evolucionadas y no creo que cambie casi nada. Y la otra parte ya científica, por último, que es un poco ciencia ficción y fue de la que empezamos a hablar el otro día al final de la cena, que ya llevaba pues suficiente vino para dejar volar la imaginación, es la de editar genéticamente los órganos que vas a trasplantar y para quitarle esos antígenos que generan la respuesta inmune mala, ¿no? Y esto a nosotros se nos iba ocurriendo, pero obviamente hay alguien más que se le ha ocurrido y que de hecho se está haciendo. Nosotros teníamos en nuestras ideas innovadoras que no vamos a soltar por si acaso. Exacto. Pero he leído, por ejemplo, obviamente esto se trabaja con animales modelos, se trabaja mucho en cerdos, y en cerdos he visto un artículo donde se tratan corazones ex vivo, o sea, una vez que se saca el corazón del cerdo, con unos lentivirus, se le hace una técnica que se llama RNA de interferencia para inactivar el ARN mensajero de unos genes y bajar los niveles de antígenos de ese corazón, y veían que, bueno, era beneficioso. Entonces, trabajos como estos hay muchos en la literatura que van tocando piezas del órgano que trasplantas para que genere menos reacción inmunogénica. Pero lo que digo ya que es de ciencia ficción es la edición de genética directamente por la técnica del CRISPR con la que hablamos el otro día, que tú lo que haces directamente es que cortas o quitas el gen que da lugar al antígeno que genera el rechazo. Hay un artículo en Nature que es de marzo de este año, hecho por un agente del NIH en Boston, del Massachusetts General Hospital, en el cual trasplantan a un varón un riñón de cerdo, y a este riñón de cerdo le habían hecho previamente 69 ediciones génicas. Y esto enlaza con lo que me decías antes, ¿no? Que el riñón posiblemente es el más complicado a nivel inmunogénico. Y me pareció alucinante, ¿no? De que realmente habían hecho esto. Obviamente el paciente dicen que no generó ningún rechazo. Imagino, no he leído el artículo, que trasplantarían un riñón y el otro se lo dejarían, y al no generar rechazo pues está funcionando bien, pero está tomando inmunosupresores. Y esto ya empieza a ser un poquito ciencia ficción, como digo, porque es un riñón de cerdo que está en una persona, y esta persona, que tiene 62 años, en principio está bien. Y en el 2022 se trasplantó un corazón de un cerdo a un paciente, se llamaba David Bennett, y en este corazón se quitaron por CRISPR también 3 genes del cerdo, pero se pusieron 6 genes humanos. Obviamente estamos lejos de llegar a la rutina esto en la clínica. Y este paciente, David Bennett, duró 2 meses. Se le hizo el 7 de enero y el 6 de marzo del 22 falleció porque tuvo rechazos. Pero me parece alucinante que una persona pueda vivir con un corazón de un cerdo durante 2 años. Esto está mucho más lejos aún que la otra pata científica de mejorar los inmunosupresores, pero me parece alucinante. No sé qué piensas. A ver, yo digo, en general, antes te lo comentaba, yo creo que el trasplante de órganos es de las facetas de la medicina más mágicas, ¿no? Que tiene connotaciones más impactantes y más mágicas.
Yo creo que hay 3 líneas que son el futuro en los organoides, que se investiga mucho ahora sobre pues, células madre o fragmentos de órganos y tal, que se implanten solo fragmentos y que vayan ejerciendo la función del órgano entero. Otras son los órganos artificiales, que también se hablaba mucho con las impresoras en 3D y tal, que realmente existe la logística para hacer muchos órganos. El corazón, por ejemplo, es una bomba impelente y aspirante. O sea, es una cosa muy sencilla de hacer por un ingeniero. Sí. El problema es meterla y que tenga la misma funcionalidad y tal. Entonces hay muchos corazones artificiales externos, pero implantarlo es más complicado. Y el riñón, la diálisis, te hace de riñón artificial. Lo que pasa es que es una máquina como 2 lavadoras. Claro. Entonces, si todo eso se consiguiera simplificar, minimizar, y con materiales que no fueran alérgicos ni tal, te lo podrían poner. Y la tercera línea es el senotrasplante, que el senotrasplante, como dice mucha gente por ahí y tal, es una realidad de ayer, de hoy y de siempre, porque no termina de cuajar. Yo creo que sí que es una línea de futuro y que va a funcionar en algún momento, pero de momento es difícil. El paciente que tú comentabas del hígado corazón de cerdo, realmente los americanos tienen cosas buenas y cosas malas, pero para la hora de hacer el trasplante, es decir, era un paciente que no tenía criterios para trasplantarse con un órgano humano, por eso no le pusieron un órgano humano, pero sí por un órgano de cerdo. Es difícil pensar que paciente no tiene criterios para trasplantarse con un órgano humano y sí uno de cerdo. Es difícil ponerse en ese escenario. Falleció eso en 40 días, dicen que es una infección vírica por priones y tal, no un rechazo. Y el del Massachusetts del riñón también ha fallecido. Eso no lo sabía. Ha fallecido. Entonces, de momento los resultados son el tercero, que es el hígado que han puesto los chinos hace 2 meses, no se ha comunicado desde hace 2 meses tampoco cómo va. Los chinos son más crípticos y no sé yo si seguirá o no seguirá. Sí que es verdad que, por ejemplo, en pacientes fallecidos por muerte cerebral, se les han puesto hígados de cerdo al paciente ya fallecido y se han tenido una unidad de cuidados intensivos soportados con maquinaria para ver cuánto funcionaba ese riñón y ha funcionado a largos periodos de tiempo. Pero llega un momento en que tienes que desconectarlo, porque no puedes tener un cadáver con un riñón de cerdo funcionando infinito. Por una cuestión de ética dices, ya hemos visto que funciona, no lo rechaza y tal. Son líneas de futuro y yo creo que se conseguirán. Lo que no sé si yo llegaré a verlo con 53 años. No lo sé si lo llegaré a ver. Pero claro que sí, sería la solución, ¿no? Tener pues, granjas de cerdos para tener órganos para todo el mundo, fabricarlos en impresoras 3D o fabricarlos en laboratorio con células madre. Sería el futuro, pero lo veo lejos aún. Esto que comentas, ¿no? De la oscuridad un poco de este trasplante de corazón a un paciente, lo enlazo con algo que me he encontrado y es una publicación de una carta del hijo de la persona que falleció en una revista científica agradeciendo un poco a los médicos, haberle dado a su padre la oportunidad de vivir 2 meses y que está muy agradecido de que haber contribuido a la ciencia y todo esto. Y me suena quizá un poco lavada de imagen de que ahí los médicos dicen, oye, que nos están dando caña, ¿no? Y vamos a... Di tú que tal, ¿no? Porque en principio sí que, como tú dices, decían que era o probar eso o morir. Bueno. Pero morir antes de 40 días, si iba a morir ese día. Claro. O a lo mejor se va a morir dentro de 20 días, que es posible, o de 10 o de 50. Pero que lo que es difícil es establecer la indicación para decir, no tienes criterios para ponerte un corazón humano, pero sí tienes criterios para ponerte un corazón de cerdo. Es raro cuando no se han hecho trasplantes de corazón de cerdo. Sí, quizás al ser un sistema privado, el hombre no tenía otra posibilidad. Es decir, si no te puedes pagar uno, si quieres podemos probar con esto, ¿no? Es una posibilidad. Aquí existe un proyecto que todavía no es real, pero que es un proyecto por parte del jefe de cirugía, de la Risaca y tal, que él plantea la opción de colocar un órgano de cerdo para gente en situación de fallo agudo, urgente, que tengan horas de vida y que no aparezca un órgano humano como puente. Como puente de soporte unas horas. Lo que te comentaba ahora que hemos tenido recientemente casos de gente muy joven, que a veces no sabes por qué, adolescentes de 15, 17 años, que de repente un día, de un buen día para otro, se ponen malos, se les enferma el hígado, les falla completamente y sin hígado se puede vivir 2 o 3 días no más. Entonces les falla completamente el hígado, ingresan en una situación malísima, de gravedad extrema y fallecen en 2 o 3 días. Suele haber la suerte de que o bien nosotros, que tenemos mucha actividad de donación, o bien otro equipo del país, consigue un donante, tiene un órgano y los podemos trasplantar rápido, en 12-24 horas. Pero a veces, por una cuestión de que son muy grandes de tamaño, porque tienen un grupo sanguíneo poco frecuente o por algún motivo, cuesta más tiempo que llegue ese órgano y a veces no llega y los pacientes fallecen. En una situación angustiosa de un crío de 15 años que se le falla el hígado y lo trasplantas en 48 horas o se muere y no te llega el órgano y la angustia es terrible.
Y en esta situación sí que éticamente es mucho más comprensible que no vas a poner el hígado de cerdo para que se lo lleve para siempre, porque de momento no hay datos de grandes supervivencias, pero sí como puente que te permita decir, si es que yo aspiro a que dure 2 o 3 días hasta que llegue un órgano humano de calidad. Se lo pongo, le doy supervivencia y sostén durante ese tiempo que necesito, y a los 2 o 3 días ya, cuando me ofrecen el órgano de Toledo, le llego, le quito el de cerdo y le pongo el otro. Claro. Y es un proyecto que tiene en marcha, que todavía no es una realidad, pero que probablemente espero que llegue a conseguirlo. Sí, me parece muy buena idea, ¿no? Y una manera de seguir avanzando en esto sin que sea éticamente... Claro, lo que tú dices es que el del riñón, también te digo, se fue a su casa y falleció, no sé si fueron 2 o 3 meses, pero no más. El de corazón, 1 mes y medio. Es complicado. El de los chinos, no lo han dicho todavía, pero no lo sé. No hay grandes supervivencias. Nadie lleva un órgano animal, un senotrasplante 5 años. Nadie en el planeta. Sí. Entonces es complejo. Pero como parche, como soporte temporal, yo lo veo una idea buena y una cosa que puede funcionar. Bueno, antes de empezar esta conversación, te comentaba un poco cómo funcionan en general estos raticos de ciencia y nos estamos saltando todas las normas. Lo primero, hemos dicho que vamos a intentar que no sea más de 1 hora y, bueno, no sé la hora que es, pero llevamos más de 1 hora seguro. Yo te he avisado que tengo mucho palique. Y la otra cosa es que te preguntaría cosas personales por el camino y la verdad es que ha sido todo tan interesante y también es un tema tan trascendental, diría yo, y tan importante que me da cosa meter cuñas de otras cosas porque sería un poco tomarlo de manera frivolidad, ¿no? Una frivolidad, ¿no? Pero bueno, ya un poco hemos cerrado un poco el círculo de este tema de trasplante, entonces sí que ahora vamos a hablar un poquito de cosas personales. Me estaba acordando de el otro día nos sacaste un vino que era de aquí, de la región, y que me decías que era tu favorito y se me olvidó con cuál era, con cuál es. Filarmonía, de Yecla. Filarmonía. Vale, pues eso va a quedar apuntado y le vamos a hacer publicidad a Filarmonía. ¿Es de Bodegas Barahonda también o es de otra? Es Yecla? De Bodegas La Purísima. Bueno, porque Barahonda es una de las bodegas famosas ahí en Yecla. Yo es el que más me gusta y siempre lo tengo en casa y siempre compro, aunque ahora han cerrado en agosto y compré hace 2 semanas y hoy me han escrito que ya hemos vuelto de vacaciones. Digo, me han tenido 2 semanas sin beber vino. No sé si perdonárselo o si hacer publicidad. ¿Y dónde lo compran normalmente? ¿Directamente a ellos? Sí, en la bodega. Porque no es un vino que me suene de que se encuentre en supermercados. Bueno, yo a veces lo veo, pero es raro. Pero la bodega te lo trae a casa si compras un mínimo de cajas tal y es muy cómodo. Oye, pues lo vamos a probar. Sí. Porque en Monastrell, bueno, aquí en la región se estila mucho el Monastrell en Jumilla y en Yecla, que lo trabajan muy bien, a veces le ponen porcentaje de otra uva, y a mí el Monastrell también me encanta, vino joven y Monastrell, y estaba buenísimo. Y la otra cosa es que eso, me gusta preguntar por cosas más de la vida de la gente con la que charlo, y se me estaba ocurriendo que os puedo preguntar sobre raticos buenos de vida que os gusta disfrutar, porque en este podcast empezamos diciendo que la vida y la ciencia se disfruta raticos, y me gustaría preguntarte eso, ¿qué raticos de vida te vienen a la cabeza en los que estás muy a gusto y que los disfrutas mucho? En la actualidad, ¿cuáles son esos raticos buenos que buscas? Pues hombre, yo que sé, suena muy a topicazo, ¿no? Pero también quizá yo creo que lo que más disfruto es en viajar. O sea, ahora mismo creo que es lo que más me gusta, viajar. El viajar yo lo disfruto mucho porque cuando estoy 15 días de viaje, disfruto mucho el mes anterior de irme. Ajá. Y los 2 meses anteriores de que estoy pensando, me voy dentro de un mes, no sé dónde, me voy dentro de 15 días y disfruto mucho ese tiempo. Luego disfruto mucho el viaje y luego disfruto mucho el recuerdo. O sea, yo me acuerdo de muchos viajes que he hecho y disfruto muchísimo recordándolo y pensando en ello y tal. Y creo que quizá es lo que te diría que si me tuviera que elegir una cosa, lo que más me gusta es eso, viajar. Y has hecho un viaje este verano, has estado en las Azores. Sí. Y dentro de esos días de las Azores, coméntame un rato muy agradable en las Azores que disfrutaste mucho. No sé, pues los ratos así de comida, de cena, de conversación. Me gusta mucho comer y cenar también. Y me gustan mucho las comidas sociales. Ajá. Entonces, pues quizás recuerdo así las noches de San Miguel, de las cenas, me gustaron mucho. Todas las cenas así en familia y con amigos y tal, cenando y tomando vino y comiendo y tal. Esa parte la disfruto mucho. Me gusta mucho comer, me gusta poco hacer deporte, pero trato de hacer las 2 cosas. Trato de comer menos de lo que me gusta y de hacer más deporte del que me gusta para intentar compensar. Pero quizá que comer es una de las cosas que me gusta mucho, sobre todo las comidas sociales. Me encanta. Nos pasa que
cuando salimos de viaje, también a lo mejor esas tertulias las hacemos más relajadas o estamos más receptivos también para hablar, que no en la rutina del día a día, que estás pensando que a lo mejor al día siguiente tienes que trabajar o algo así, ¿no? Claro, sin duda. Te levantas a las 6 de la mañana y tú estás deseando casi, venga, a ver, me tomo la última copa de vino y me voy a dormir. Porque mañana trabajo, porque tengo que hacer tal cosa. Sí, es un poco rollo. Tú te vas de viaje y no tienes nada que hacer más que disfrutar. Sí, y estás cenando y no sabes si estás cenando a las 8, a las 9 o a las 10, ¿no? Y estás a gusto. Y el viernes nos vamos a Japón. Este viernes por la noche. Dentro de 4 días. También estoy muy contento. Esa llevo no la varios sabía días. yo. ¿Es tu primera vez en Japón? No, la segunda. Pero bueno, va a ser diferente. La otra vez quizá fue un turismo más urbano y esta vez quizá va a ser un turismo más de montaña, ruta, más de naturaleza. Bueno. También tocando algo urbano, ¿no? Porque son ciudades muy bonitas, pero con una vertiente más de naturaleza y rutas que también me apetece un montón porque dicen que son muy chulas. ¿Y eso tenéis que ir al norte de Japón? ¿O dónde Desde está esa Tokio montaña? vas hacia el norte, que está muy arriba, y desde Kioto vas a las partes de abajo, a los parques de abajo y tal. Hay mucho parque natural, arriba está el Fuji por encima de Tokio, tal. O sea que turismo desde allí, desde las 2 ciudades principales, hacer salidas de rutas y tal. Y me apetece un montón. Fantástico. Y ya digo, me quedan 4 días y llevo ya eso, mucho tiempo dándole vueltas y luego a la vuelta también lo disfrutaré incluso después de volver. Es, como tú dices, una de las cosas más bonitas, ¿no? Los preparativos. Y a mí me pasa que a veces no tengo ese tiempo para preparar el viaje o para ambientarte. Y vas leyéndote cosas en el avión. Sí, por el camino, es verdad. Y yo luego digo, tenía que habérmelo preparado mejor, es verdad. Sí, porque hay que motivarse un poquito. Sin embargo, es que te digo que de todos los sitios que yo he viajado, Japón fue el único que cuando llegué dije, tengo claro que aquí quiero volver. O sea, este sitio me ha gustado, te diría que probablemente el que más, el viaje que más, de todos. Porque culturalmente son muy diferentes y porque me gusta mucho, ¿no? Que tienen mucha devoción por la naturaleza. Mucha devoción por el orden, la limpieza. Luego están muy sonados en otro sentido, ¿no? Y son muy psicópatas para otras cosas. Pero es verdad que me gusta sociedad mucho. Es verdad que tienen ahí algunos La diferencia cultural, ¿no? No porque la admires y quieras ser como ellos en su sociedad, sino porque te resulta muy curioso la diferencia y el contraste. Y es lo que te gusta de los viajes. Porque te vas a muchas veces de Latinoamérica, pues es un poco la misma, una cultura parecida a la nuestra, también más a la mediterránea, nos parecemos más a un tío de Colombia que a un nórdico, yo creo. Pero Europa, al fin y al cabo, tiene también un tinte común cultural de un desarrollo de siglos muy paralelo y muy alineado. Pero ese tipo de Asia me parece que es totalmente diferente y que tiene unos choques y unas características que a mí me apasionan. Me apetece mucho. Fantástico. A ver cómo encuentras el vino allí en Japón. Te va a salir un poco más carito. Sí, eso no lo sé, pero bueno. Qué bien. Pues ya para cerrar me gustaría que me comentaras algo que me has comentado antes fuera de micro, y es que justo en las últimas 24 o 48 horas se han dado casos de 2 trasplantes de órganos aquí en Murcia que eran para niños. Y me gustaría terminar así, ¿no? Porque es la esencia de todo, ¿no? Como todo esto que estamos hablando al final lo que hace es salvar vidas, y cuando encima salvar vidas de niños me parece algo increíble, ¿no? Y que la gente que está investigando, que aportando granitos de arena y por mejorar todo esto, y vosotros con la logística, al final acaben en salvar vidas, es algo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, coméntame estos 2 casos que me decías antes. Bueno, que es cierto que te digo que gracias a Dios, por suerte, no hay muchos casos de fallos hepáticos así fulminantes de un día para otro de una persona sana que el hígado le falle y o se trasplanta en 24 o 48 horas porque no hay otro tratamiento posible o se muere. Eso es infrecuente, pero ocurre. Y es verdad que en medicina hay la peculiaridad de que a veces una cosa que pasa una vez al año te pasa en el mismo día 2 veces y luego ya 2 años no vuelve a pasar. Y te decía, bueno, que siendo atemporal y sin decir fechas, pero que en una guardia reciente en la UCI han ingresado 2 personas de adolescentes prácticamente de 15 y 17 años con fallos hepáticos fulminantes separados por 4 horas y cada uno venía de un punto distinto, de la geografía, no tenían nada en común, de causa desconocida, pero 2 personas extraordinariamente jóvenes, de los casos que vemos cada año, cada 2 años, y se han juntado los 2 el mismo día. Y bueno, se han trasplantado los 2, han ido bien, y es verdad lo que tú dices, la connotación de una persona joven, de un adolescente que se va a morir, que le trasplantas un órgano y vuelve a vivir con salud y con tal, pues es increíble, ¿no? La satisfacción que nos da a todos. Con 70 años, ir a diálisis es una putada y te ponen un riñón y te sacan 5 años o 7 o 10 de diálisis y es un logro. Pero tienes 70 años. Quieres estar al final de la vida, pero con 15, que te mueras
o que vivas una vida plena y sana Sí. y tal, pues un cambio radical, ¿no? Y ahí se vuelca todo el mundo, y es verdad que la satisfacción que le da al profesional también, pues es otra, ¿no? O sea, yo eso tuve que subir un par de veces al hospital, salía de guardia sin dormir, tuve que subir otra vez por la tarde, tuve que tal, y cuando llegué a casa a las 11 de la noche y hablé por teléfono con Sandra y tal, le dije, estoy muy contento. Digo, estoy muy contento, llevo 2 días seguidos trabajando y tal, pero estoy muy contento porque me vengo muy satisfecho de que haya salido bien, que todo esté rodado, que todo esté engranado y de que esto vaya a ir bien. Y es una satisfacción que solo vives tú, o bueno, cada uno de los profesionales en su casa, pero que no la compartes a lo mejor con nadie, pero te quedas con una satisfacción diferente. Pues fantástico, yo creo que no hay mejor manera de cerrar esto con primero la satisfacción de haber salvado una vida, pero también con ese orgullo que tenemos que tener un poco de esta sociedad en la cual funcionan muy bien los trasplantes, y también orgullosos de la ciencia que se está haciendo para mejorar esto, y también con ese punto feliz tuyo como profesional que te has sentido pleno y realizado por hacer esto, ¿no? Yo creo que es un colofón fantástico para cerrar esto. Y bueno, yo no sé el tiempo que hemos estado aquí, pero te estoy muy, muy agradecido, y hemos aguantado hablando mucho solo con granizado, sin vino. Sí. Esto con vino se podría ir a 3 horas, pero bueno. Lo haremos fuera de micrófono ya con el vino, ¿eh? Por si decimos tonterías. Pero yo creo que ha merecido la pena alargar esta conversación, porque es un tema apasionante que yo creo que la gente le va a gustar mucho, y no hay tanta información en la calle sobre esto. Así que muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Nada, gracias a ti, que a mí me gusta mucho, ya te digo que soy muy entusiasta y tengo la suertaza de que me entusiasma mi trabajo, y eso es un lujo, ¿eh? Se nota. Buen viaje a Japón. Muchas gracias. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.